Bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar sobre el teorema de Tales. Los temas a tratar van a ser teorema de Tales, ejemplos del teorema de Tales, vamos a trabajar sobre consecuencias del teorema de Tales y vamos a ver algunos ejemplos de la consecuencia del teorema de Tales. Vamos a empezar. Para definir el teorema de Tales vamos a decidir que el teorema de Tales nace de dos rectas R y R', en este caso vendrían siendo esta R que está aquí, esta R que está aquí, la recta R, y otra recta que se llama R', que son cortadas por varias rectas paralelas que se van a llamar S1, S2, S3 y S4, pueden ser más. Por eso los puntos suspensivos. Entonces tengo dos rectas que van a ser secantes y estas rectas que son secantes están cortadas por estas paralelas S1, S2, S3 y S4. Los segmentos que están o que estas determinan sobre R y R' van a ser proporcionales, como lo veíamos en el tema anterior. En este caso vamos a tener aquí, miren, aquí está la recta R y aquí está la recta R', que son rectas secantes. Estas dos negritas que están aquí, esta y esta que se llaman R y R' son rectas secantes. Secantes porque ya en algún punto se van a cortar, ¿sí? Y estas rectas S1, S2, S3 y S4 van a ser rectas paralelas. Todas estas que están en color rojo son rectas paralelas. Y esas rectas paralelas están cortando en estos puntos específicos A, B, C y D. Y en los puntos A', C, B', C' y D' cortan a las rectas secantes. Las rectas paralelas cortan a las rectas secantes. Muy bien. Entonces se dice por el teorema de Tales que esos segmentos de recta que se forman aquí donde cortan tanto la recta R como la recta R' son proporcionales. O sea que AB y BC es proporcional a A', B' y B' a C'. Y a su vez BC BC y D y CD, perdón, son proporcionales a B', C' y a C' D'. En este caso, entonces podemos decir que todos estos segmentos que se forman al cortar esas secantes por esas paralelas son proporcionales. O sea que tienen la misma constante de proporcionalidad como lo veíamos en el tema anterior. Bueno, vamos con el primer ejemplo. Se dice que se tiene que L1 es paralelo a L2 y a su vez es paralelo a L3. Este símbolo de aquí significa que estas tres rectas L1, L2 y L3 son paralelas. ¿Cómo se muestra en la gráfica? Entonces, calcular o es posible calcular X más Y aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces, en este caso, pues tenemos que este es el gráfico. Tenemos estas tres rectas, esta y esta recta que son secantes. Y tenemos L1, L2 y L3 que son paralelas y que están cortando estas secantes. Entonces estos segmentos que se formaron aquí son segmentos proporcionales y como tal pues se pueden tratar para poder encontrar los valores desconocidos tanto de X como de Y, ¿sí? Para eso entonces vamos a utilizar simplemente las razones y las proporciones. Decimos entonces que 10 sobre X o 10 es a X como 8 es a 12. En este caso miren que la proporción quedaría de esta forma. 10 sobre 8 es igual a X sobre 12. O sea, 10 es a 8 como X a 12. O en su defecto habíamos podido dejar 10 sobre X igual a 8 sobre 12. Quedaría lo mismo. Simplemente despejamos aquí este 12 que está dividiendo pasa a multiplicar, nos daría 12 por 10, 120, y 120 dividido 8 nos daría 15, que sería el resultado de X, ¿sí? De la misma forma podríamos plantear la siguiente proporción, que sería que Y es a 8 como 18 es a 12. Entonces en este caso este es a este como este 18 es a este 12. Y despejando y entonces en este caso y que está dividiendo pasa a multiplicar y nos quedaría entonces que 18 por 8 sobre 12 y 18 por 8 sobre 12 nos da un total de 12 también. Y podríamos entonces concluir que y vale 12.
En este caso, pues como nos piden calcular x más y, entonces decimos que x vale 15, y vale 12. 15 más 12 nos da un total de 27. En ese sentido, pues habríamos solucionado este problema utilizando el teorema de Tales, que me dice que los segmentos en dos rectas o más rectas cortadas por paralelas son semejantes. Muy bien. Vamos con el segundo ejemplo. Dice, Pedro tiene una parcela en forma de trapecio con las dimensiones que se indican en la figura. Mediante una recta MN paralela a las bases se ha dividido su parcela en dos huertas, una para sembrar hortalizas, otra para sembrar frutas. Si se sabe que el metro de valla cuesta 12.000 pesos, es posible determinar cuánto invertirá Pedro en cercar la huerta de hortalizas. En este caso, este es el gráfico que nos demuestra el problema. Miren, tenemos una parcela. Esa parcela está dividida en dos partes, una parte para sembrar hortalizas y otras para sembrar frutas, y que lo que nos dice es que pues nosotros tenemos que calcular cuánto nos costaría cercar este huerto de hortalizas, sabiendo que el metro de valla o el metro de malla, como lo conocemos nosotros acá, cuesta 12.000 pesos. ¿Sí? Este huerto de hortalizas, si la valla cuesta 12.000. Entonces vamos a solucionar el ejemplo. Para solucionar el ejemplo, entonces vamos a aplicar el teorema de Tales, que nos dice que los segmentos de dos rectas cortados por paralelos son semejantes. En este caso, miren que tenemos esta recta y esta recta que son secantes, y esta recta que está aquí, esta que está acá y esta de aquí son paralelas. Los puntos de corte serían este A, este punto M y este punto B. Asimismo, sería este punto C, este punto N y este punto D. Si vamos a aplicar el teorema de Tales, entonces el teorema de Tales nos dice que x es a 8 como 18 es a x. O sea, este lado que está aquí es a este lado, como este lado que está acá es a este lado. Eso nos dice el teorema de Tales. Por tanto, entonces concluiríamos que esto va a ser igual a x es a 8, ¿cierto? Como 18 es a x. Muy bien, recuerden, de aquí para acá, de aquí para acá. Muy bien. Entonces, esta x que está dividiendo pasa a multiplicar, y este 8 a su vez que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces nos quedaría que x multiplicado por x va a ser igual a 18 multiplicado por 8. Perfecto. Simplemente hacemos las operaciones. X por x nos da x al cuadrado, y 18 por 8 nos daría 8 por 8, 64, llevaríamos 6, 8 por 1, 8, y 6, 14, 144. Sacamos raíz cuadrada de x al cuadrado, muy bien, para quitar ese cuadrado de ahí, y nos dice que la raíz y el cuadrado se van, por tanto x sería igual a la raíz de 144, que es 2. Muy bien. Ahora teniendo 12, pues tendríamos que calcular que x vale 12, tendríamos que calcular el perímetro de las hortalizas, y en este caso pues reemplazaríamos simplemente ese 12 por x en esta de aquí para saber cuánto vale este espacio de aquí hasta aquí, este segmento de recta. Entonces diríamos que 2 tercios de x, que vale 12, ¿cierto? Muy bien. Y esto nos daría en este caso 12 por 2, 24 dividido 3, 8. Y por tanto diríamos entonces que este espacio de aquí hasta aquí, este 2 tercios de x, recuerden que lo que hicimos fue reemplazar esta x por el valor de 12, entonces nos daría una medida de 8 unidades. Y hacemos lo mismo con este 5 sextos de x, entonces decimos que este 5 sextos, ¿cierto?, va a ser multiplicado por, o es multiplicado por x. Como x vale 12, reemplazamos x por 12, ¿cierto? Y decimos entonces que esto es igual a 12 dividido 6, 2 por 5, 10. Y decimos que esto vale 10 unidades aquí. Entonces esto vale 10, muy bien. Y calculamos el perímetro de las hortalizas, que en este caso sería x, que vale 12, ¿cierto? Más este espacio de aquí que vale 10, serían 12 más 10, 22. Más este espacio de aquí que vale 8, serían 30. Más este espacio de aquí que vale 8, serían 38. Entonces tendríamos que cercar 38 metros, ¿cierto? Cada uno de estos serían metros. Entonces tendríamos que cercar 38 metros,
Y en este caso, pues esos 38 metros que tenemos que utilizar para acercar el huerto de hortalizas lo multiplicaríamos por los 12.000, por los 12.000 pesos que valdría cada metro de valla, y por tanto obtendríamos entonces que gastaríamos, vamos a hacer las operaciones, 2 por 8, 16, llevo una, 2 por 3, 6, y una 7, entonces corrijámoslo aquí, muy bien, 76, y hacemos la operación acá, 1 por 8, 8, y 1 por 3, 3, o sea que esto nos daría entonces a nosotros 6, 7 más 8, 15, ¿sí? Llevo una 456 y agregamos los 3 ceros, entonces 1, 2, 3 ceros, y nos daría un total en pesos de 456.000 pesos que nos gastaríamos para poder cercar este huerto de hortalizas. Ahora vamos a hablar sobre consecuencia del teorema de Tales. Para hablar sobre la consecuencia del teorema de Tales decimos entonces que dos triángulos están en posición de tales cuando tienen un vértice en común y los lados opuestos a ese vértice son paralelos. En este caso tenemos un triángulo que está en posición de tales. Miren que en este caso pues tenemos estas dos rectas o estos dos segmentos de rectas. Este que estoy señalando aquí, C hasta A y A hasta B, que son secantes. Estos dos serían secantes. Y tenemos esta línea aquí que es C', B' y CB, que serían paralelas. Por tanto, entonces tendríamos dos rectas secantes cortadas por dos rectas que son paralelas, y a eso es lo que nosotros llamamos consecuencia del teorema de Tales, que se aplica sobre todo a los triángulos. En ese sentido, pues entonces podemos decir que dos triángulos están en posición de tales cuando tienen un vértice común y lados opuestos a ese vértice que son paralelos, como en el ejemplo, como el caso. Tener en cuenta entonces que si dos triángulos están en posición de tales, también pueden tener invertida la orientación, o sea, no necesariamente tienen que estar así como se los mostré hace un momento, sino que también pueden estar así. Digamos que tengo un triángulo sobrepuesto de otro, que tengan el mismo punto común o el mismo vértice común y estén en organizados de esta manera. Con respecto entonces al teorema de Tales aplicado a los triángulos, vamos a solucionar el primer ejemplo, que dice que si yo tengo dos triángulos, uno que es el triángulo ABC, que sería este ABC, o sea, este pequeño que tenemos aquí, y tenemos el triángulo AC'B', que es este triángulo más grande acá. Entonces, digamos que a partir del teorema de Tales vamos a comprobar si efectivamente cumple que estos segmentos sean proporcionales o no. Muy bien, entonces vamos a probar si efectivamente estos lados son proporcionales. Entonces simplemente planteamos una proporción aquí. Decimos que 2 es a 1.6, ¿sí? Como 2 es a 2.5, ¿sí? A 2.5. No, más bien 2.5, que sería el externo, porque miren que aquí estoy aplicando el externo. 2 es a 1.6, que es el interno, como el externo, que es 2.5, es a 2. En este caso simplemente aplicamos producto de extremos por producto de medios, ¿sí? Producto de extremos por producto de medios, y nos daría entonces en este caso que esto es 2 por 2, que nos daría 4, ¿cierto? Y 2.5 por 1, 6, muy bien, 2.5 por 1.6, en este caso por 1.6, que nos daría entonces 2 por 2 nos daría 4, y 2.5 por 1.6 también nos daría 4. Por tanto, concluimos que efectivamente estos lados que están aquí son proporcionales y se aplica el teorema de Tales. Ahora trabajaremos sobre otro ejemplo. Aquí tenemos dos triángulos que están superpuestos uno encima de otro. En este caso vamos a calcular entonces las medidas de X y Y para que, o aplicando el teorema de Tales. Para solucionar el problema, entonces vamos a aplicar el teorema de Tales. Recuerden que
Para poder aplicar el teorema de Tales, debemos saber que los lados que están homólogos son los que se les puede aplicar la proporcionalidad. En este caso, recuerden que este lado que está aquí, que es Y, es homólogo a este lado que es X, que este lado que está aquí de 3 centímetros es homólogo a este de 2 centímetros y que este lado que está aquí es homólogo a este lado que está acá de 4 centímetros. En ese sentido, entonces yo puedo decir 4, que es el lado mayor, es a Z, que es el que está acá abajo, ¿cierto? Es a Z, como este 3 es a 2. Entonces, 3 es a 2. Muy bien. Simplemente aplicamos el teorema de Tales, o proporcionalidad, o la propiedad de la proporcionalidad, que nos dice que producto de extremos es igual a producto de medios. Entonces decimos en este caso que 4 por 2 va a ser igual al producto de medios, que es z por 3, o 3 veces por z, 3z. En este caso, este 3 que está multiplicando pasa a dividir. Nos queda que 4 por 2, 8. 8 sobre 3 es igual a z. O sea que z es igual a 8 tercios. Muy bien, ya tenemos z. Ahora, ya teniendo z, pues podemos calcular x o y, ¿cierto? Y en este caso, pues podemos, antes de cualquier cosa, podemos aplicar el teorema de Pitágoras para poder calcular x. Miren que en este caso el teorema de Pitágoras nos permite hallar el valor de la hipotenusa. Entonces, el valor de la hipotenusa no va a ser más que la raíz cuadrada de uno de los catetos, que sería 3 elevado al cuadrado, más el otro cateto, que es 4 elevado al cuadrado. 3 al cuadrado me da 9, más 4 al cuadrado me da 16, 9 más 16 me da 25, y la raíz de 25 me da 5, por tanto entonces esta x vale 5. Y aplicando nuevamente el teorema de Tales podemos hallar el valor de y. En este caso entonces podemos decir que 3 es a 2, como lo teníamos hace un momento, 3 es a 2, como x es a y en este caso pues x vale 5. Entonces tendríamos x es a y. Despejaríamos nuevamente y, este y que está dividiendo pasa a multiplicar, 3y, y ese 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, producto de extremos por producto de medios, nos quedaría 5 por 2, muy bien, y nos daría entonces que este 3 que está multiplicando pasa a dividir y nos daría 5 por 2, 10 sobre 3, y calcularíamos entonces el valor de y, que valdría 10 tercios, el valor de z, que valdría 8 tercios, y el valor de x, que valdría 5 centímetros. Espero que el tema haya sido de su agrado, que hayan entendido la temática. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.